estamos ante una problemática latinoamericana, simplemente por circunscribirlo a esta parte del mundo que requiere de nuestra atención. En la legislación como en la academia tenemos que trabajar esta temática y desde luego al hacer uso de la palabra quiero felicitar a quienes trabajaron este texto, esta recopilación y desde luego ponerles siempre a disposición la posibilidad de abrir las puertas del Congreso para venir a tocar esos temas. Aquí hemos estado tocando varios temas trascendentes, importantes, como dice el Silvino, en los que él ha intervenido, y este es un tema sumamente importante. Y tengo unas palabras para ustedes muy a propósito del texto que hoy nos trae. Le agradezco a mi amigo el doctor Silvino Vergara Nava la invitación para comentar la obra titulada Identidad Migrante, en la que participó. Tanto en la elaboración de la introducción como en la interesante aportación bajo el título Los migrantes mueren antes de tiempo. Es muy afortunado el término y doloroso al mismo tiempo. Los medios de comunicación masiva, ya sean emisoras terrestres o transmisión por internet, no solamente sirven para enviar mensajes que van dirigidos al público, cuya frecuencia recorre grandes distancias en un mínimo de tiempo, sino también para informar a la población acerca de sus derechos. Así, Radio Tex-Mex, Identidad Migrante, que transmite desde Acatlán de Osorio, Puebla, es considerada como la primera estación de radio con contenido dirigido a los migrantes y a sus familias en la Mixteca poblana. Es gracias a este valioso esfuerzo y al uso de la tecnología que los migrantes tienen la posibilidad de recibir información y saber qué sucede en su región, además de que es una forma de mantenerse en contacto con sus tradiciones, su cultura, sus familias cuando permanecen en el extranjero. Los medios de comunicación ejercen una gran influencia en la sociedad. Esta capacidad de intervención sobre el individuo y la colectividad es benéfica, ya que son formadores culturales, pues fortalecen en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. El prólogo del libro, cuya presentación ahora nos convoca, escrito por don Luis Fernando Álvarez Lazo, director operativo de la referida estación de radio y de este gran proyecto, refiere que fue editado para celebrar el inicio de la transmisión de la estación 97.1 por la frecuencia modulada. Es un libro en el que se plasman voces y letras de la migración e incluye colaboraciones de periodistas, investigadores y académicos, por lo que es una gran aportación y se convierte en un referente para los migrantes, no solo mexicanos, sino de Latinoamérica. Esta obra consta de dos partes. La primera, denominada De Nuestras Voces, consta de 17 entrevistas realizadas entre el 21 de agosto de 2015 al 8 de agosto de 2017 a líderes de organizaciones migrantes, defensores de los derechos de los migrantes, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y del Instituto para las Mujeres en la Migración. Las entrevistas que contienen son el testimonio vivo, tanto de migrantes que sufrieron en carne propia la aventura de buscar una vida mejor al no encontrar condiciones en nuestro país, como de las familias que se quedaron a esperar el regreso de un familiar. Además, relata la participación activa que tienen y han tenido la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica y los albergues instalados en ellos. La segunda parte, titulada De Nuestros Derechos, está conformada por 6 ensayos desarrollados con rigor metodológico por académicos y especialistas, lo cual permite comprender y entender los derechos de los migrantes. El ensayo, elaborado por Felipe Miguel Carrasco Fernández y titulado Los derechos laborales de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, contiene una especie de estado del arte que permite a los migrantes conocer sus derechos en materia laboral contenidos en instrumentos internacionales. Aborda el derecho de la migración internacional desde la perspectiva de los derechos humanos y su relación con el ámbito laboral. En el texto de Miguel Ángel Cruz Ortiz Cabrera, denominado La criminalización de los migrantes, siguiendo la dogmática penal, desarrolla conceptos tales como crimen, criminal y criminalidad. Así, se considera crimen contravenir las disposiciones normativas por el solo hecho de ser extranjero o migrante. Es criminal el migrante que infrinja el ordenamiento legal por el simple hecho de introducirse en otro país sin pasaporte.
Coincidimos con su conclusión en el sentido de no criminalizar la migración, puesto que el derecho humano al trabajo es superior al derecho de tránsito de los migrantes por nuestro país. Por su parte, Samuel Hernández Apodaca, en su aportación titulada Las políticas públicas migratorias legislativas de Estados Unidos y México, nos explica que las políticas públicas deben ser un instrumento que genere desarrollo en la sociedad. Desde 1990, la política pública migratoria en los Estados Unidos de América estuvo sustentada en la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, conocida esta como Ley Simpson-Rodin, que permitió admitir a cerca de 3 millones de mexicanos como residentes permanentes. Sin embargo, a partir del 11 de septiembre de 2001, para los Estados Unidos de Norteamérica, la seguridad se convirtió en una prioridad a fin de evitar que los terroristas entraran en ese país. Por ello, fueron implementadas medidas más restrictivas en las fronteras y pasos migratorios. La construcción de barreras y la militarización de la frontera hace que el cruce sea más difícil. En el documento El fenómeno de la migración observado desde Twitter, escrito por Bárbara Leonor Cabrera Pantoja, destaca la relevancia y el poder que en la actualidad representan las redes sociales, principalmente Twitter, las cuales trascienden fronteras e influyen en las cuestiones culturales, políticas, ambientales, económicas, jurídicas y por supuesto migratorias. La autora nos muestra que la mencionada red social es útil para contrarrestar el discurso antimigrante en redes sociales y la vida cotidiana, dar a conocer los derechos humanos de los migrantes, para la defensa de los derechos de los migrantes, como esquema de organización y apoyo para llegar a otro país y contribuir a la solidaridad y ayuda humanitaria. Esos son los conceptos que vierte Bárbara. La aportación que hace Alberto Centeno Mesa en su texto, con su texto La penalización de la inmigración contraviene a la ley natural, es muy destacada, pues sostiene que la raza humana logró subsistir gracias a la movilidad. Sin embargo, a partir de la llegada del presidente Trump, el poderoso país del norte impuso el miedo en la política migratoria, lo que ha generado temor y psicosis colectiva. Considera el autor que los delitos relacionados con la inmigración criminalizan el movimiento natural de las personas ante la necesidad de subsistir e intentar una mejor calidad de vida, por lo que criminalizar la inmigración es criminalizar a la naturaleza misma. El texto escrito por el doctor Silvino Vergara Nava, denominado Los migrantes mueren antes de tiempo, título otorgado en homenaje a Fray Bartolomé de las Casas, quien fuera precursor de los derechos de los indígenas y del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, apunta que quienes descienden de los pueblos originarios ahora son migrantes, quienes enfrentan la inexistencia del respeto a sus derechos laborales, de asistencia social, viviendas insalubres y la vida clandestina son una muestra de algunas restricciones de esa libertad. Coincidimos con el autor en el sentido de que una simple reforma legislativa no es suficiente para hacer frente a la situación tan deplorable que viven nuestros hermanos migrantes. Se requiere modificar todo el sistema capitalista especulador conocido como financiero. Para concluir, quiero agradecerle a Silvino por darnos nuevamente la oportunidad de difundir en la Cámara de Diputados una obra que seguramente será trascendente para entender y comprender en su justa dimensión la problemática que todos los días sufren tanto nuestros connacionales cuando migran hacia los Estados Unidos de Norteamérica, como de los migrantes que provienen en su mayoría de países centroamericanos y que cruzan nuestro país para intentar llegar al territorio americano en búsqueda de un mejor destino. Muchas gracias, Silvino, muchas gracias, amigos, por darnos esta oportunidad de comentar un tema profundamente humano que nos debe mover hacia los cambios fundamentales que requiere el país para darle dignidad a nuestros migrantes. Muchísimas gracias a todos. Bueno.